Mi esposa confesó un secreto vergonzoso durante la cena familiar y ahora todos creen que fui yo quien arruinó nuestro matrimonio. Durante la cena familiar, mi esposa confesó algo que convirtió a toda mi familia contra mí en cuestión de segundos. Llegamos a la casa de mis padres con el silencio tensando el aire entre nosotros. No era un silencio neutro, era ese tipo que predice tormenta. Habíamos discutido en las últimas semanas. Pequeñas cosas que se acumulaban y que nadie en la mesa podía ver todavía. Intenté sonreír por cortesía, fingir normalidad mientras mi estómago se cerraba. Ella evitaba mirarme. Yo intentaba leer su rostro y no encontraba señales de arrepentimiento, solo una calma extraña que me inquietó desde el primer minuto. La cena empezó como siempre, pero yo sentía los pasos en una cuerda floja. Cuando llegó el brindis, ella se puso de pie. Había algo en su voz que nunca escuché antes, una determinación que parecía más teatro que remordimiento. Dijo que necesitaba decir la verdad para liberarse. Esas palabras rebotaron en la sala y se quedaron. Nadie entendió aún la gravedad de lo que venía. Yo pensé que era un sermón, una explicación menor. No fue así. Fue la detonación de todo lo que llevaba siglos acumulándose en mi pecho sin que yo supiera su nombre. Confesó que nuestro matrimonio se rompió porque yo la humillé en la intimidad y añadió que yo tengo un problema del cual nunca quise hablar. Lo dijo con esa pausa calculada que exige atención y compasión. Sentí como el aire se volvía denso. Mi madre dejó de mover la cuchara. Las manos se congelaron en el gesto cotidiano. No escuché más el murmullo de la televisión del cuarto contiguo. Fue como si el tiempo hubiera decidido mirar solo hacia nosotros y puntuar el instante. La familia quedó en shock, mi madre rompió el silencio preguntando si lo que ella decía era cierto. Su voz tembló, mezclada con incredulidad y esa mezcla de protección que solo una madre sabe mostrar. Escuché la pregunta como si me llamaran a un juicio público improvisado. Sentí las miradas clavadas, afiladas como dagas. No tuve espacio para pensar, solo para percibir. Mi mente buscó una respuesta lógica, una salida honesta, pero la intervención del escenario ya había empezado. Intenté responder, a explicar en voz baja, a negar con la calma que no tenía, pero ella me interrumpió con un llanto repentino y teatral. No fue un sollozo genuino, pensé que era una actuación ensayada. Su llanto se tragó todas mis palabras. Fue preciso y exacto, como si conociera el efecto que produciría, empatía inmediata, atención centrada, culpabilidad transferida. Sentí la sangre subir a la cara. Quise levantarme y hablar, no para justificarme, sino para preguntar por qué me traicionaba de esa manera delante de todos, pero la escena ya la había cubierto. Mis cuñados y sobrinos me miraron como si yo fuera un monstruo que siempre estuvo entre ellos. Vi a parientes que me habían visto crecer ahora observarme con una mezcla de decepción y repulsión. Recordé nombres, cumpleaños, risas compartidas, todo eso se volvió irrelevante en sus miradas. En un segundo, pasé de ser hijo, hermano, yerno a ser el extraño culpable en una fábula moral que ella había decidido narrar. Sentí el aislamiento calándome hasta los huesos. No había palabra que pudiera rellenar ese vacío. Yo apenas podía procesar por qué ella inventa algo así cuando justamente estaba ocultando un secreto propio. Fue la reacción automática, buscar explicaciones que mantuvieran la coherencia. ¿Por qué ensuciar mi nombre si tuvieras tus propias sombras? No encontraba lógica. Pero las piezas empezaron a moverse de forma distinta en mi cabeza, si ella necesitaba distraer, desviar la atención, podría haber escogido cualquier víctima. Me pregunté por qué elegía a quién debería haber protegido. La traición tenía además la doble capa de la estrategia y del egoísmo. El golpe final fue físico, me levanté y salí de la cena. No fue una marcha dramática ni una salida teatral, fue la necesidad visceral de escapar de la humillación que me aplastaba. Crucé el jardín a tientas y sentí la mirada de algunos siguiéndome, como si consumieran el espectáculo a distancia. Mi pecho dolía. Me sentía estúpido por confiar en alguien que me apuñalaba en público. Me sentía traicionado por la persona que prometió recíproco cuidado. Mientras me alejaba en el coche, la ciudad se movía con indiferencia y yo me derretía por dentro. Ella quedó consolada por todos. Puse la palabra entre comillas porque la escena de consuelo fue un acto colectivo de validación de su versión. Mi esposa recibió abrazos, palabras de apoyo, miradas comprensivas. Asistir a aquello desde fuera fue como presenciar un rito de exculpación que me dejaba como único hereje. La gente a mi alrededor empezó a construir una historia donde yo era el villano, y nadie preguntó por pruebas. La colectividad decidió creer en la confesión sin cuestionar motivos ni coincidencias. Mientras conducía de regreso a casa, con el motor amortiguando mis pensamientos, mi teléfono vibró. No reconocí el número.
Abrí el mensaje con la certeza de que no era una disculpa ni una prueba que me revertiera el daño. El texto era corto y directo: yo sé por qué ella hizo eso. No te rindas. Fue un hilo delgado lanzado hacia mi alma hecha jirones. Me dio algo que no esperaba, una mezcla de esperanza y nuevas preguntas. No sabía si era una trampa, una broma cruel, o una alianza inesperada. Me quedé con el motor en marcha y el mensaje en la pantalla como un faro tenue. Por primera vez desde que ella habló, sentí que no estaba completamente solo en el laberinto que me habían impuesto. Pero la angustia no cedió. Entendí que la batalla apenas comenzaba y que ese simple mensaje era el primer paso de una ruta que prometía respuestas o más heridas. Cerré los ojos un instante y supe que no podría dejar que la versión colectiva siguiera consumiéndome sin pelear. La humillación había sido pública, pero la verdad aún no lo era. Y algo me decía que el siguiente movimiento no sería mío, vendría de alguien que decidió poner su dedo en la llaga y señalar que había más detrás de aquella confesión calculada. ¿Quién me mandó el mensaje? ¿Qué buscaba? No lo sabía. Solo supe que no me rendiría. El mensaje que recibí aquella noche abrió una herida que no sabía que ya estaba desangrándose. Releí las palabras como si cada una llevara una carga eléctrica capaz de atravesarme. Yo sé por qué ella hizo eso. No te rindas. Era un mensaje breve, pero tenía el peso de una declaración de guerra. En medio de mi humillación, de la confusión que me envolvía desde la cena familiar, ese texto apareció como un destello, una pista que no pedí, pero que ahora necesitaba. No entendía quién podía conocer la verdad detrás de la actuación de mi esposa. Me quedé en el coche, con la pantalla iluminándome la cara, mientras mis pensamientos se agitaban sin dirección clara. No sabía si responder sería abrir una puerta hacia algo peor, pero no era capaz de ignorarlo. Lo volví a leer, como si la repetición fuera a darme claridad o valor para enfrentar lo que fuera que viniera después. No me dio tiempo a decidir. El desconocido me envió una foto. Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones apenas la imagen cargó por completo. Allí estaba mi esposa, entrando en un motel con un hombre que no reconocía. Era una foto tomada desde lejos, pero la figura de ella era inconfundible. La forma en que sostenía el bolso, el abrigo que usaba cuando decía que visitaría a su hermana enferma. Me quedé sin palabras. El golpe fue directo, sin anestesia. La traición estaba enmarcada en una imagen, capturada sin que ella lo supiera, expuesta ante mis ojos con una frialdad casi quirúrgica. Sentí el pecho comprimirse, la garganta cerrarse y un vacío cavernoso abrirse bajo mis pies. La humillación pública todavía ardía, pero la traición privada empezaba a quemar más fuerte. Confirmé que la fecha coincidía con el día en que ella dijo haber estado cuidando a su hermana. Recordé la conversación exacta. Ella habló con tono cansado, conmovida incluso, describiendo síntomas que ahora parecían inventados. Recordé cómo me miró ese día, con ojos que ahora entendía como calculadores. Ese recuerdo me golpeó en seco. No era solo la mentira puntual, era la precisión. Era la seguridad con la que actuaba mientras yo, ingenuo, confiaba en cada palabra. La foto no solo mostraba un acto prohibido, mostraba la verdadera dinámica de nuestro matrimonio, una que yo había sido incapaz de ver. Mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Era como si cada ladrillo de confianza que habíamos construido, o que yo creía que existía, se desplomara en un efecto dominó brutal. Sentí rabia, vergüenza, tristeza, incredulidad. Todo mezclado. Una mezcla tan tóxica que me dejaba sin aire. Lo peor era la evidencia de que su confesión en la cena no había sido un arrebato emocional, sino una estrategia calculada para destruirme antes de que yo pudiera descubrir algo. Mientras ella me hundía frente a toda nuestra familia, estaba ocultando sus propios actos. Yo no sabía si gritar, llorar o romper algo. Lo único que pude hacer fue quedarme quieto, mirando la foto como si al observarla lo suficiente pudiera cambiar la realidad. Reuní pruebas antiguas. Recibos extraños, horarios inconsistentes, excusas repetidas. Abrí correos que había ignorado, mensajes que no quise analizar en su momento. Me sentí estúpido por haber confiado tanto. Revisé cada detalle como si fuera un detective reconstruyendo una escena del crimen. Encontré patrones que antes no veía, momentos en los que ella salía por horas y volvía con explicaciones vagas, días en que decía estar exhausta por el trabajo pero regresaba con un perfume que no era el suyo, silencios prolongados que atribuía a estrés. Ahora todo cobraba un nuevo significado. El rompecabezas que había ignorado durante meses finalmente encajaba, y la imagen final era devastadora. Descubrí un patrón claro. Cada vez que discutíamos, cada vez que yo expresaba alguna incomodidad o pedía claridad, ella desaparecía por horas, justificándose con excusas que ahora sonaban insultantemente obvias.
Antes lo asociaba a su temperamento, a su necesidad de espacio. Nunca imaginé que cada desaparición era una puerta hacia otra vida, una en la que yo solo existía como obstáculo. Me di cuenta de que nuestra historia tenía dos versiones, la que yo vivía y la que ella construía en secreto. Esa revelación me atravesó con una crueldad que no esperaba. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de manipulación continua, de una doble vida tan bien ejecutada que me había mantenido ciego por años. El desconocido me pidió vernos en persona. El mensaje era claro, casi demandante: puedo mostrarte lo que ella ha estado ocultando hace años. Mi corazón latió con fuerza al leerlo. No sabía quién era, no sabía cuál era su interés real, pero había algo en la determinación del mensaje, en la precisión de la foto, que me hizo sentir que no era una trampa. Era alguien con información, alguien cercano al problema. Me debatí un momento entre la cautela y la necesidad desesperada de respuestas. La duda me perforaba, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Acepté la reunión. Lo hice sin pensar demasiado, impulsado por la necesidad visceral de descifrar las piezas que faltaban en aquella historia. Sentía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ya no podía retroceder. La humillación pública, la mentira, la traición, todo eso me empujaba hacia adelante. Sabía que enfrentaría una verdad que cambiaría mi vida, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad que ella había creado. Mientras confirmaba la hora y el lugar, entendí algo con absoluta claridad: la grieta en su historia no era pequeña. Era un abismo. Y estaba a punto de verlo completo. La revelación que escuché esa tarde arrancó de raíz todo lo que aún creía posible salvar de mi matrimonio. El encuentro con el desconocido, que ya no era un desconocido, sino el hermano del hombre del motel, me dejó atrapado entre la rabia, el asco y una necesidad desesperada de entender hasta dónde llegaba la oscuridad que mi esposa había tejido detrás de mí. Apenas nos sentamos, él fue directo. No buscaba consuelo ni venganza para sí mismo, lo que quería era que yo supiera la verdad. Su frialdad al hablar solo aumentó el dolor que ya llevaba en el pecho. Sentí que cada palabra que soltaba era una puñalada que no alcanzaba a matar, pero dejaba marcas profundas. Me contó que su hermano y mi esposa tenían una relación de 2 años. 2 años completos. No semanas, no un desliz, no una confusión pasajera. 2 años. Ese número se me quedó grabado como un tatuaje ardiendo. 2 años en los que ella sonreía conmigo, planificaba viajes, hablaba de proyectos, decía que las discusiones eran solo fases normales de la convivencia. 2 años en los que yo creí que compartíamos sueños mientras ella compartía cuerpo, planes y secretos con otro hombre. Mi respiración se volvió pesada. La palabra relación rebotaba con fuerza dentro de mí, más fuerte que cualquier dolor anterior. Era una verdad que destrozaba mi identidad como esposo. Él sacó el teléfono y me mostró mensajes donde mi esposa planeaba separarse de mí una vez que yo explote de rabia por las falsas acusaciones. Leí esas líneas con el corazón acelerado, consciente de que cada frase me arrancaba un poco más de dignidad. Ella no solo me traicionaba, sino que también esperaba mi caída emocional como parte de su estrategia. Me imaginé huyendo de la cena familiar, sin respuestas, destrozado, mientras ella contaba los pasos siguientes de su plan con un hombre que ni siquiera conocía. Me di cuenta de que yo no era un accidente en la historia que ella construía, era la pieza que necesitaba sacrificar para quedar libre. Eso me hirió más que cualquier infidelidad. Lo siguiente fue aún peor. Descubrí que ella temía que yo encontrara un vídeo suyo involucrado en un fraude laboral grave. Mi estómago se contrajo al oírlo. Nunca imaginé que pasaría de ser el esposo engañado al hombre arrastrado sin saberlo a un escenario de delitos ajenos. Él explicó que ese vídeo comprometía no solo a su hermano, sino, en mayor medida, a mi esposa. Las piezas empezaron a encajar con una lógica brutal: ella no me destruyó solo por capricho o culpa, sino para evitar que yo descubriera aquello que podía acabar con su carrera y con su reputación. Necesitaba ensuciarme para limpiarse. Entonces supe que ella habría usado mi nombre en documentos sin mi permiso, para cubrir transacciones ilegales. Esa frase cayó sobre mí como una losa. Era la invasión más profunda posible, no solo mi vida emocional, no solo mi dignidad, sino también mi identidad. Había usado mi nombre como escudo, como herramienta, como contenedor de su culpa. Mientras yo trataba de entender la distancia creciente entre nosotros, ella me convertía en su coartada. Sentí náuseas. Sentí ira. Sentí que mi vida entera era un cuarto lleno de humo donde nunca vi el fuego detrás. El hermano del amante me entregó copias del material que comprometía tanto a su hermano como a mi esposa. Documentos, mensajes, capturas, fragmentos del vídeo. Todo armado con una claridad que daba miedo. No buscaba negociar, quería que yo supiera la magnitud del engaño.
Quise preguntarle por qué ayudarme, pero no tuve fuerzas. Era una mezcla entre culpa familiar y necesidad de que la verdad no enterrara a alguien inocente. Agradecí en silencio porque no tenía otra forma de reaccionar. Cada archivo era un ladrillo más en una montaña que amenazaba con derrumbar mi vida completa. Comprendí por qué ella necesitaba destruir mi reputación antes de que sus actos salieran a la luz. Su estrategia tenía una lógica tan calculada que me dio escalofríos. Si yo quedaba como el esposo inestable, cruel, con supuestos problemas íntimos, nadie creería en mí si yo la acusaba después. Me había convertido en el antagonista perfecto. Mientras más procesaba todo, más entendía que cada gesto suyo estaba planificado, la actuación en la cena, el llanto repentino, los silencios estratégicos. Era una obra construida para anularme. La mujer que amé me había convertido en su coartada maestra. Confirmé que mi esposa y su amante habían planeado manipular a mi familia para aislarme. Esto fue el golpe final. Saber que no se trataba solo de traición emocional o legal, sino de un ataque directo a mis lazos más profundos. Ella sabía lo que significaba mi familia para mí y aún así los utilizó como escenario para ejecutarme en vida. Sabía que, aislado, sería más fácil destruirme. Pensé en las miradas de mis tíos, en el silencio de mi madre, en la confusión de mis sobrinos. Todos habían sido usados como parte del guión. Sentí una mezcla de ira y tristeza que me paralizó. No sabía si llorar por la pérdida o enfurecerme por la manipulación. Decidí que no iba a enfrentarla directamente aún, quería que ella misma quedara expuesta. Sabía que si la encaraba en ese momento, perdería la oportunidad de desenmascararla de forma completa y definitiva. La verdad que llevaba en mis manos era demasiado grande para desperdiciarla en una discusión doméstica. Necesitaba que ella cayera por su propio peso. Que su máscara se rompiera delante de todos, de la misma forma cruel que ella eligió para destruirme. La justicia emocional no sería silenciosa. Sería pública, inevitable y precisa. El hermano del amante se levantó para irse, antes de despedirse, me dijo lo que se convertiría en el gancho que cambiaría mi vida. Mi esposa planeaba viajar con su amante en secreto ese mismo fin de semana. Esa frase me encendió algo interno. El viaje no era un capricho romántico, era la siguiente fase de su vida. El momento perfecto para desaparecer mientras yo seguía lidiando con el caos que ella provocó. Y ahí supe que mi oportunidad se acercaba. No podía detener lo que venía. Pero sí podía prepararme. La caída de mi esposa no sería un arrebato impulsivo, sería una verdad imposible de negar, expuesta en el momento exacto en que ella creyera estar a salvo. Hice copias de todos los documentos, mensajes y fotos incriminatorios. Cada archivo que había recibido, cada captura que había salvado, cada evidencia que probaba la doble vida de mi esposa se convirtió en un ladrillo en la estructura de mi plan. No podía permitirme perder ni un solo detalle. La traición había sido meticulosa, así que mi respuesta debía ser igual de precisa. Mientras organizaba las pruebas, sentía una mezcla de dolor e impulso frío. La humillación que sufrí en aquella cena familiar todavía ardía en mi memoria, pero ahora ese dolor tenía dirección, la verdad. Por primera vez desde el desastre, sentí control. Grabar llamadas se volvió mi rutina secreta. No por venganza, sino porque necesitaba cada palabra que ella repetía sobre mí a su círculo cercano para demostrar quién realmente mentía. Escucharla inventar versiones, exagerar detalles, fabricar escenas era como ver un teatro grotesco en el que yo figuraba como villano principal sin haber actuado jamás. Cada mentira que decía quedaba registrada. Cada manipulación que hacía para conseguir compasión estaba guardada. A veces me temblaban las manos mientras grababa, no de miedo, sino de una mezcla amarga de incredulidad y resolución. Ya no era un hombre hundido, era alguien reuniendo piezas para reconstruir su nombre. Me reuní con un abogado para entender cómo limpiar mi nombre y protegerme legalmente. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Cada paso debía ser sólido, sin dejar espacios que permitieran a mi esposa distorsionar la narrativa otra vez. Le mostré parte de las pruebas. Su mirada fue suficiente para confirmarme que no estaba exagerando nada. Me habló de denuncias, demandas, medidas preventivas. Pero lo más importante, me explicó cómo protegerme de cualquier intento de ella por girar la historia a su favor. Salí de esa reunión con la seguridad de que existía un camino hacia la justicia, aunque estuviera lleno de espinas. Decidí no cancelar el viaje secreto, lo usaría para atraparlos en el momento exacto. Saber que ella planeaba huir con su amante ese fin de semana me abrió la puerta a un plan aún más contundente. No necesitaba seguirla físicamente, solo necesitaba que el movimiento quedara registrado. Si ella creía que yo seguía hundido en mi silencio, era menos probable que sospechara. La idea de que estuviera preparando una escapatoria mientras yo reunía pruebas para desbaratar su historia me provocaba una mezcla de tristeza y determinación.
No quería destruirla, quería que la verdad hablara por sí sola. Preparé una reunión familiar para aclarar lo ocurrido sin que ella lo supiera. Fue un acto simbólico y estratégico. El mismo escenario donde me desfiguró emocionalmente sería el escenario donde la verdad la alcanzaría. Convocar a mi familia sin decirles por qué fue difícil, las dudas seguían presentes en sus miradas, pero aún así aceptaron. No por mí, sino porque todavía buscaban respuestas. Yo también las buscaba, pero esta vez sabía que las encontraríamos juntos. Mi familia merecía ver la verdad con la misma claridad cruel con la que habían visto sus mentiras. No necesitaba su perdón todavía, necesitaba su comprensión. Instalé un seguimiento legal al auto de mi esposa para registrar su viaje con su amante. Lo hice con ayuda profesional, siguiendo cada paso indicado por el abogado. Nada fuera de la ley. Nada improvisado. El dispositivo marcaría los movimientos exactos, confirmando el encuentro, el destino, la ruta. Ella seguía viviendo como si nadie sospechara nada, convencida de que su actuación en la cena había sellado mi silencio. Pero cada kilómetro que avanzara en su escapada sería una línea más en el informe que la hundiría. No había satisfacción en eso, solo una sensación amarga de inevitabilidad. El amante cometió un error, envió a mi esposa un audio explícito que ella escuchó en casa creyendo estar sola, y yo lo grabé. Ese audio fue la pieza que convirtió mi sospecha en certeza total. Escuchar sus voces mezcladas, su burla hacia mí, el desprecio con el que hablaban de mi familia, su arrogancia al creerse intocables, me quemó por dentro. Era su desprecio desnudo. Ese audio no solo probaba la infidelidad, probaba la intención. Probaba que no tenían una historia de amor prohibido, sino un pacto de manipulación contra mí. Grabé sin moverme, sin respirar, sabiendo que ese archivo sería decisivo en la reunión familiar. Lo guardé con la misma delicadeza con la que se guarda un arma cargada. Coordiné con el hermano del amante para que él también estuviera presente en la reunión familiar final. Su presencia sería el cierre perfecto de un rompecabezas que ella jamás imaginó que yo pudiera armar. Él también tenía razones para estar allí, su propio hermano había sido atrapado en la red de mentiras y delitos que mi esposa sostenía. Cuando confirmamos la hora, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Ya no era un hombre derrotado. Era alguien listo para mostrar la verdad, aunque doliera. Aunque destruyera lo que quedaba de nuestra historia. Aunque abriera heridas que nunca se cerrarían del todo. El día de la reunión familiar llegó, y mi esposa no sabía que todos la esperaban. Ese era el verdadero gancho, la verdadera tensión. Ella no imaginaba que caminaría directo hacia su exposición final. Y yo, por primera vez en semanas, sentía que la justicia se acercaba con pasos firmes. Entré a la casa de mis padres con el mismo nudo en la garganta que llevaba desde aquella noche, pero esta vez no venía a justificarme. Venía a recuperar mi nombre. Y lo haría frente a todos, con la misma contundencia con la que ella lo destruyó. No quería discursos. No quería dramatismo. Quería verdad. Cruda, inevitable, implacable. Mi familia se reunió, algunos aún convencidos de que yo era culpable. Sus miradas cargaban duda, desconfianza, incomodidad. Era evidente que venían con reservas, como si temieran que yo intentara manipular la situación. Ese pensamiento me dolió más de lo que admití, pero también me fortaleció. No podía cambiar lo que pensaban todavía, pero sí podía mostrarles lo que habían sido incapaces de ver. Respiré hondo antes de hablar. Sentía el temblor interno, pero también una firmeza que nunca antes había experimentado. Hoy no era el hombre humillado. Hoy era el hombre que iba a exponer a la mujer que me destruyó sin pestañear. Mi esposa llegó sonriendo, creyendo que yo estaba allí para disculparme. Reconocí esa sonrisa, suave, calculada, diseñada para transmitir inocencia. Caminó hacia mí como si todo estuviera bajo control, como si continuara guiando la narrativa. Esa seguridad me heló la sangre, porque confirmaba hasta qué punto creía que me tenía quebrado. No sabía que cada paso que daba la acercaba más al abismo que cavó para mí. Se sentó, acomodó su cabello y suspiró como quien espera un acto de redención ajena. Su actuación era impecable, pero el telón estaba a punto de caer. Pedí silencio y proyecté en la pantalla las fotos del motel. No dije nada al principio. Dejé que la imagen hablara. El golpe visual fue brutal. Mi esposa, entrando con otro hombre. Mi familia, observando sin posibilidad de negar lo que veían. La sala se llenó de un murmullo seco y creciente. Ella empalideció de inmediato, pero su reacción fue rápida, negó, mintió, intentó girar la historia a su favor. Sin embargo, por primera vez, sus palabras sonaban huecas. La foto demolió la base de confianza que ella había usado para manipularlos.
El silencio se transformó en confusión, y esa confusión empezaba a volverse contra ella. Muestro los mensajes donde ella y su amante planean destruir mi reputación. Pasé las capturas una por una, sin comentar. Su letra, sus palabras, sus ideas de cómo hacerme explotar, cómo manipular a mi familia, cómo usar mi silencio contra mí. Vi las expresiones de mis hermanos transformarse: incredulidad, rabia contenida, vergüenza por haberme juzgado sin escucharme. Mi esposa intentó justificarse, diciendo que eran bromas, manipulaciones del teléfono, mensajes sacados de contexto. Pero cada línea proyectada hundía más su voz temblorosa. Era imposible minimizar lo que estaba escrito con tanta claridad. Reproduzco el audio donde se burlan de mi familia y la llaman tan manipulable como un rebaño. Ese audio fue devastador. La sala entera lo escuchó, ella riéndose, hablando de mi madre como si fuera tonta, llamando ingenuos a mis hermanos, describiendo a mis sobrinos como fáciles de engañar. Escucharla minimizar a cada persona que la recibió con cariño toda su vida encendió un incendio emocional en la habitación. Mi madre llevó la mano a la boca, horrorizada. Mi padre apretó los puños. La frialdad en las risas de mi esposa era suficiente para borrar cualquier duda que quedara. Ella no solo me traicionó a mí, traicionó a todos. Presento el vídeo donde usa mis datos en transacciones ilegales. La grabación era clara. Nombres, números, movimientos que no eran míos, pero que llevaban mi identidad como máscara. Ese fue el golpe final para mi familia. Ese vídeo no dejaba espacio a interpretaciones, excusas ni lágrimas. No era un conflicto marital. No era una confusión emocional. Era un delito cometido por ella y encubierto con mi nombre. Era la prueba de que la acusación que lanzó en la cena no fue una reacción impulsiva, fue una estrategia para destruirme legalmente antes de que yo descubriera lo que hacía a mis espaldas. Mi familia pasó de incredulidad a rabia, mi madre lloró de indignación. El ambiente se llenó de una energía densa, casi física. Vi las lágrimas de mi madre caer mientras murmuraba que no podía creer que defendió a quien la despreciaba en secreto. Mis hermanos se apartaron de mi esposa con una claridad absoluta. Ya no había ningún espacio para empatía. Se sentían usados, engañados, expuestos. Por primera vez desde la pesadilla que inició en aquella cena, sentí que la balanza finalmente cambiaba de dirección. La verdad había golpeado con fuerza, y no había marcha atrás. Mi esposa intentó huir, pero el hermano del amante se levantó y reveló la verdad completa. Su aparición desconcertó a todos. Él habló firme, directo, sin adornos. Contó la relación de 2 años, los planes conjuntos, el fraude, las mentiras, la manipulación. Su testimonio no solo la hundió, también anuló cualquier posibilidad de que ella culpara a otro. Ella se quedó paralizada, sin aire, sin palabras, sin máscara. El silencio que siguió fue su sentencia previa a la sentencia real. Y justo cuando todos pensaban que ya no podía empeorar, mi esposa confesó entre gritos que quería escapar ese mismo día, pero aún faltaba lo peor. La verdad había estallado frente a todos, pero la caída final de mi esposa todavía no había terminado. Su máscara se había hecho añicos, pero aún faltaban las consecuencias que ella jamás creyó que llegarían. Reveló que su amante ya la había abandonado, huyó cuando supo que las pruebas llegarían a la empresa. Lo supe horas antes de la reunión familiar. El propio hermano del amante me lo confirmó, en cuanto su hermano vio que la evidencia ya no podía ocultarse, desapareció. No dejó mensajes, no dejó explicaciones. Simplemente se fue. Mi esposa, que había sacrificado todo para construir una vida paralela con él, descubría ahora, frente a toda mi familia, que su gran aliado la había dejado sola. Fue un vacío visible. Vi cómo sus ojos se apagaban cuando entendió que había apostado su reputación, su matrimonio y su nombre, por alguien que ni siquiera esperaba para enfrentar el final a su lado. Mi abogado entrega todo el material para abrir el proceso legal contra ella. La carpeta que coloqué sobre la mesa, llena de documentos, capturas, audios y el vídeo del fraude, no era solo un símbolo. Era un proceso formal. Todo lo que ella había tratado de ocultar, todo lo que intentó enterrarme para proteger, ahora estaba en manos legales. La humillación que me hizo vivir frente a toda mi familia tenía ahora un contrapeso justo, la exposición real de sus actos. Mientras el abogado explicaba los pasos, ella se aferraba a la mesa como si pudiera detener el avance de la verdad con sus dedos temblorosos. Mis suegros, devastados, admiten que ya sospechaban, pero nunca imaginaron que ella llegaría tan lejos. Fue un momento extraño. Verlos quebrarse, escucharles admitir que había señales que ignoraron, que algo en ella siempre los inquietó, que sus excusas repetidas nunca les terminaron de convencer, todo eso me golpeó de una forma diferente. No sentí satisfacción, sino un cansancio profundo. Ellos también habían sido manipulados.
Ellos también habían creído su versión porque era más fácil creer en su hija que cuestionar la verdad. Estaban rotos. Y aunque nunca fuimos muy cercanos, verlos derrumbarse me dio una claridad incómoda. Mi esposa no distinguía víctimas, destruía a quien fuera necesario para sostener sus mentiras. Mi esposa intenta culparme nuevamente, pero nadie le cree. Fue casi patético. Con la voz quebrada, trató de girar otra vez la historia. Dijo que yo la amenazaba, que la manipulaba, que la había obligado a hacer cosas que ella no entendía. Pero ya no quedaba ningún espacio para sus palabras. Todo lo que decía chocaba contra un muro construido con pruebas irrefutables. Su discurso sonaba vacío, repetitivo, desesperado. Nadie la interrumpió, pero tampoco nadie la escuchó. Era como ver a alguien tratando de apagar un incendio con aire. Cada frase suya la hundía más. Era el fin de su narrativa, el fin de su control, el fin de su versión. La empresa donde trabaja la suspende al recibir el vídeo del fraude. Llegó la confirmación mientras aún estábamos reunidos. Un mensaje breve, seco, directo. Suspendida mientras se investigaban las transacciones. Suspensión preventiva, pero con consecuencias inevitables. Ella se llevó las manos al rostro. Entendió al instante lo que significaba, la pérdida de su reputación profesional, la posibilidad real de perderlo todo, no por mí, sino por lo que hizo usando mi nombre como escudo. Su carrera, esa que siempre defendió como intocable, se desplomaba frente a ella. Presento la demanda por difamación y uso ilegal de mi identidad. No lo hice con rabia. Lo hice con firmeza. Era el único camino que me permitiría recuperar mi nombre de forma definitiva. Mi abogado la presentó en el acto, con cada documento firmado y sellado. Aquella demanda era la respuesta oficial a todo el daño que ella había creado. Era la línea final entre su mentira y mi verdad. Mi esposa, al escuchar la palabra difamación, dejó escapar un sollozo. Pero no era dolor por nosotros, era miedo por sí misma. Y lo supe. Lo vi en sus ojos cuando se dio cuenta de que no había escapatoria legal que la protegiera. Recupero mi vínculo con mi familia, que me pide perdón por haber creído en ella. Uno a uno, mis familiares se acercaron. Algunos con lágrimas, otros con silencios densos. Mi madre me abrazó con un temblor que jamás olvidaré. Me pidió perdón más de una vez. Me dijo que nunca debió dudar de mí. Yo no quería hacerlos sentir culpables, ellos también habían sido víctimas de la actuación perfecta de mi esposa. Pero el gesto me devolvió algo que creí perdido, pertenencia. Después de semanas de aislamiento, después de la humillación pública, después del dolor, recuperar a mi familia fue como respirar aire limpio por primera vez. Decido cerrar el capítulo de mi vida con ella y empiezo mi proceso de reconstrucción personal. Cuando mi esposa salió de la casa, sola, derrotada, sin aliados, supe que no quedaba nada más que pudiera atarme a ella. No quedaba amor, no quedaba confianza, no quedaba historia que salvar. Lo único que quedaba era la necesidad de reconstruirme. No por venganza. No por orgullo. Por paz. Por fin, después de tanto dolor, una puerta se abría hacia algo diferente. Hacia un futuro que no tuviera su sombra encima. La sentencia confirma su participación en fraude y difamación. Su reputación queda destruida públicamente. El proceso fue largo, pero la justicia llegó. La sentencia llegó con la contundencia que la verdad merecía, culpable de fraude, culpable de usar ilegalmente mi identidad, culpable de difamarme. Su nombre apareció en los informes. Su empleo se dio por terminado. Su imagen pública se derrumbó. No celebré. Solo respiré. Sentí, por primera vez en meses, que la pesadilla terminaba de verdad. Yo recupero mi nombre, mi dignidad y mi paz. No gané nada material. No obtuve victorias ruidosas. Pero recuperé lo que ella intentó arrebatarme, mi verdad. Mi historia. Mi identidad. Y con eso, finalmente pude caminar hacia adelante.